El análisis de la gráfica de una función exponencial se realiza de igual manera que cualquier otra función. El dominio, recuerden que consiste en el conjunto de todas las preimágenes, es decir, la parte del eje X que está siendo utilizada por la función. En este caso, esta flecha indica que comienza en el infinito negativo con respecto al eje X y la gráfica va a aumentar hasta esta flecha, que quiere decir que va a seguir aumentando en el eje X hasta el infinito positivo. En otras palabras, sería un intervalo que, como es de infinito abierto, del infinito negativo al infinito positivo, y quedaría abierto en ambos. Este intervalo de infinito a infinito es lo que normalmente se conoce como los números reales. Entonces, el dominio de esta función exponencial sería los números reales. El ámbito es básicamente la contraparte del dominio, sería lo mismo, nada más que para el eje Y. De abajo comienza en esta flecha. Sin embargo, la forma que nos da la gráfica es que se va acercando al eje X y nunca la va a intersecar. Eso es lo que se llama una asíntota, que ahorita vamos a ver. Entonces, comienza en el 0, pero no va a cruzarse con el eje X, por lo tanto no va a llegar a ser el 0. Quedaría abierto. Se acerca hasta el 0 sin cruzarse y lo más arriba que llega, según esta flecha, es el infinito positivo. Entonces el ámbito sería del 0 al infinito positivo. Eso es lo que normalmente se conoce como los números reales positivos. Las intersecciones, vamos a tener que analizar intersección con el eje X, que como en esta gráfica la función se va acercando al eje X pero nunca lo cruza, no va a tener intersección. Por lo tanto, la intersección con el eje X no existe. Y con el eje Y, en este caso corresponde a este punto, el cual se ubica en 0 con respecto al eje X, entonces sería 0, y en 1 con respecto al eje Y. 0,1 sería la intersección con el eje Y. Asíntota significa una recta a la cual una función se va acercando cada vez más y nunca se cruza, como en este caso sucede con el eje X. Normalmente se escribe Y igual si es una recta que atraviesa el eje Y, como lo es el eje X, o X igual si fuera una recta que estuviera atravesando el eje X. Para el caso de las funciones exponenciales siempre va a ser Y igual a algo. Ese algo es el número por el que está cruzando. En este caso el eje X está atravesando el eje Y en el 0. Por lo tanto, la asíntota sería Y igual 0. Sin embargo, como esta recta se llama el eje X, podemos escribir que la asíntota es el eje X. Cualquiera de estas dos es una respuesta correcta. Y el régimen de variación es si la función es creciente o decreciente. Eso siempre se analiza de izquierda a derecha. Entonces pueden visualizarlo si va subiendo o bajando. En este caso, esto sería subir. Por lo tanto, es una función creciente. Ahora bien, cuando tenemos una función exponencial que está en su forma básica, es decir, y es igual a la x, donde a es cualquier número que represente su base, sin nada adicional, el dominio siempre van a ser los números reales, el ámbito siempre van a ser los números reales positivos, las intersecciones nunca va a tener con el eje X y con el eje Y va a ser 0,1 y la asíntota siempre va a ser el eje X. Si es creciente o decreciente, eso sí va a cambiar, pero estos puntos de arriba siempre se van a mantener los mismos cuando la función tiene esta forma. Si ustedes ya tuvieran una función que es y es igual a la x más c, por ejemplo, este c adicional ya va a hacer que todas estas respuestas de aquí cambien. Por lo tanto, si en las prácticas ustedes están resolviendo y trae algo adicional sumándose, ya no pueden usar las respuestas que se saben de memoria. Para el folleto solo tienen de la forma básica, es decir, solo van a venir así. Eso quiere decir que el dominio, el ámbito, las intersecciones y la asíntota siempre van a ser estos de aquí, no van a cambiar. El régimen de variación sí va a variar dependiendo si crece o decrece. Recuerden que cuando está en la fórmula lo que hacen es revisar la base. Si la base está entre 0 y 1 es decreciente, y si la base es mayor que 1 es creciente. Y cuando es en la forma gráfica, es decir, con el dibujo, lo que hacen es visualizar de izquierda a derecha. Si va subiendo es creciente y si va bajando es decreciente. Y eso sería todo. Como les dije, estos primeros 4 puntos van a ser los mismos siempre para efectos de la práctica, pero no se lo aprendan de memoria de esa manera,
porque si en algún momento llega a aparecer una función como esta que va a tener algo sumando o cualquier otra cosa adicional a la forma básica, ya estos van a cambiar. Que esto sería más que todo para cuando estén en la universidad, porque para este año vamos a trabajar solo con la forma básica. A menos de que sea en una gráfica, que la gráfica ya sería por observación como lo hice aquí.